en su casa de oración para escuchar su palabra, para aprender de Él. Gracias, hermanos, de antemano por sus oraciones. Yo sé que ustedes están orando. El predicador tiene muchas luchas durante la semana cuando está preparando el sermón. Pero les digo que sé que ustedes están orando porque aquí estamos. El Señor nos confronta la semana pasada con su palabra. Les digo que a veces las cargas de trabajo, el trabajo, otras cosas, pues nos abruman y pues queremos a veces tirar la toalla, pero el Señor nos dice que prediques la palabra. La semana pasada vimos ese texto y fue como un bálsamo que el Señor me habló, y aquí estamos, hermanos, para compartir su palabra. Gracias a Dios. El día de hoy vamos a ver ahí sus Biblias en el libro de Malaquías. Si pueden ver ahí en sus Biblias, el libro de Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento. Ahí si encuentran los evangelios, Mateo, atrás le dan unas hojas atrás y ahí van a encontrar el libro de Malaquías. Vamos a iniciar con unas datos o importantes referencias históricas que nos van a ayudar a tener más en claro el libro de Malaquías que vamos a ver el día de hoy. Como les mencionaba, es el último libro del Antiguo Testamento. Este libro forma un puente entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Conocemos la Biblia, que es la historia de redención completa desde Génesis hasta Apocalipsis. El libro de Malaquías se encuentra, es el último libro del Antiguo Testamento, es un puente entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. El libro de Malaquías contiene 4 capítulos y 55 versículos. Con esta última obra de los profetas menores, Dios cierra el canon del Antiguo Testamento histórica y proféticamente. Después del libro que se escribió el libro de Malaquías, pasan los 400 años de silencio, donde Dios ya no hay ningún libro inspirado por Dios durante esos 400 años de silencio. Ahora, ¿quién escribió este libro de Malaquías? Malaquías significa Dios envía a su mensajero. El nombre de Malaquías no aparece en ninguna otra parte de las Escrituras. Algunos comentaristas y estudiosos dicen que no se puede saber más acerca de la persona de Malaquías. Algunos han propuesto que más que un nombre es más bien un título, pero aquí en la Biblia se menciona que está dentro de los profetas menores. ¿Cuándo fue escrito este libro? Es importante para ubicarlo históricamente. Fue escrito dentro del año 450 al 400 aproximadamente antes de Cristo. Después vienen los 400 años de silencio y ya el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿A quién fue escrito este libro? A los israelitas que estaban en Judá después del cautiverio de Babilonia. ¿Dónde fue escrito? En Jerusalén. Vamos ya después de haber dado estas referencias históricas, vamos ahí al libro de Malaquías, por favor, capítulo 3, versículos 6 y 7. Voy a dar lectura y ustedes me acompañan ahí con sus vistas, hermanos. Dice así la palabra de Dios. Malaquías 3, versículos 6 y 7. Dice: porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Vamos a orar.
Señor, en esta noche te pido, Padre, que nos bendiga, Señor, con tu palabra. Padre, venimos a ti en necesidad, Padre, con cargas, con problemas, con pruebas, Señor, con dificultades. Padre, pedimos que tú nos des de esa palabra, de esa agua viva, Señor, que necesitan nuestras almas, Señor, en esta noche. Padre, si es posible, confróntanos, Padre, con nuestro pecado. Haznos ver, Señor, lo mal que estamos, Padre, delante de ti. Háblanos, Señor, en esta noche. Úsame, Padre, para tu honra y para tu gloria, Padre, y también prepara el corazón de mis hermanos, Padre, y que juntos, Padre, podamos honrarte y glorificarte, porque te lo pedimos en Cristo. Amén. Muy bien, hermanos. El hombre, por el pecado original, conocemos cuál es el pecado original, y esa raíz de ahí, que el hombre siempre ha tenido un espíritu rebelde y contradictor hacia Dios. El orgullo, la arrogancia, nos llevan a poner siempre un pero ante las demandas de Dios. Siempre estamos buscando una excusa, o estamos buscando un pero ante lo que Dios dice en su palabra. Dios demanda algo en su palabra, nos da un mandato, pero nosotros, el hombre en su pecado, replica y cuestionamos a Dios. Esto muchas veces con tal de encubrir nuestras malas prácticas o nuestro pecado. En otras palabras, somos cabezas duras, hermanos. Buscamos la forma de poner peros y excusarnos siempre. Tenemos incluso la capacidad de formarnos un Dios a nuestra manera y a nuestras conveniencias. Sin embargo, muchas veces ese Dios está totalmente alejado al Dios de la Biblia, a lo que Dios dice en su palabra. Dice cierto comentarista: el hombre es capaz de contradecir a Dios y al mismo tiempo que lo alaba. El hombre es capaz de contradecir a Dios al mismo tiempo que lo alaba. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que muchas veces aparentamos estar bien con Dios. Inclusive podemos tener un compromiso con Dios haciendo buenas obras, sirviendo en la iglesia a los hermanos. Sin embargo, esta adoración puede ser de una manera o de una forma religiosa. Estamos actuando religiosamente. Nuestra motivación es totalmente equivocada. Solo porque lo tengo que hacer, muchas veces tengo que ir a la iglesia, como si Dios necesitara de nosotros. O a veces por calmar la conciencia, o porque tengo interés en que Dios me bendiga. Esas son algunas situaciones que suceden. Y esto era algo de lo que estaba pasando en el pueblo judío. Un remanente había regresado del cautiverio en el año 536, el cautiverio de Babilonia, bajo la dirección de Zorobabel. En ese tiempo los profetas eran Ageo y Zacarías. Ellos estaban profetizando y daban promesas al pueblo judío. Muchas de ellas se estaban cumpliendo, algunas otras no en ese momento. A la vista de todo estaban pasando cosas buenas, hermanos. A la vista de todo el pueblo judío, habían regresado a su tierra del exilio babilónico, reedificado el templo. Ahí en el año 520, 516 a.C. aproximadamente, aparece en el escenario Esdras, sacerdote Esdras, Nehemías, en el año 456 al 433 aproximadamente antes de Cristo. Ellos también ayudaron a la reorganización de las ofrendas y a la adoración del templo y la reconstrucción del muro. Estaban sucediendo esas cosas buenas en ese momento.
Sin embargo, nuevamente el pueblo se había vuelto religioso. Como les mencionaba, cuidando las apariencias y los rituales, doble moral, de manera hipócrita, ya que había ciertas preferencias y concesiones para algunos y exigencias para otros. Para el resto del pueblo ofrecían lo peor a Dios para quedarse con lo mejor. Ahorita lo vamos a ver, cada uno de los puntos. El temor de Dios había desaparecido. Ahora Jehová de los ejércitos habla de juicio contra los malvados y da esperanza para aquellos que fielmente amaron su nombre. Sin embargo, espiritualmente no eran buenos tiempos. Y es cuando aparece en todo este escenario, en este contexto histórico, aparece el profeta Malaquías reprendiendo al pueblo por su pecado. Pero fíjese de qué forma, en un formato de preguntas y respuestas que más adelante vamos a ver y vamos a desarrollar cada una de estas preguntas. Esta forma literaria nos deja ver la preocupación y el anhelo de Dios por restaurar y llevar una relación cercana y estrecha con sus hijos. Dice un comentarista bíblico, el libro de Malaquías no solo evalúa acciones externas, sino que nos lleva a explorar el funcionamiento interno de nuestro corazón. ¿Qué nos motiva? Por esta razón, Malaquías puede ser muy inquietante, dejándote sin pretextos ni lugar donde esconderte, dice este comentarista, o puede ser altamente transformacional, a medida que permites que Dios use sus palabras para exponer las raíces de actitudes de impiedad y cambie los propósitos de tu corazón. Eso es lo que el profeta, este libro, nos quiere enseñar y es lo que Dios nos quiere hablar en esta noche. Si hablamos y pensamos en un tema para este libro, sería la fidelidad y el amor incondicional de Dios en contraste con el espíritu rebelde y contradictor de su pueblo. La fidelidad y el amor incondicional de Dios en contraste con el espíritu rebelde y contradictor de su pueblo. Porque Dios es inmutable, tú debes ofrecerle una adoración verdadera. Porque Dios es inmutable, no cambia, tú debes ofrecerle una adoración verdadera. Pero hermano, a lo mejor usted piensa, ¿qué es inmutable? ¿Por qué decimos que Dios es inmutable? Alguna vez a lo mejor escuchamos esa palabra como un atributo de Dios, la inmutabilidad, pero no sabemos qué es. La inmutabilidad de Dios significa que Él no cambia en lo absoluto, ni para bien ni para mal. Si pudiera cambiar para bien, significaría que tiene carencias, y si cambiara para mal, significaría que no es perfecto. Dios no está sujeto a ningún tipo de cambio o alteración. Por eso solo Él puede decir que yo soy el que soy. Pero el Señor no solamente es inmutable en su ser o en su esencia, también lo es en sus propósitos y en sus promesas. En todo es el mismo por la eternidad. Dios no cambia. Imagínate, hermano, confiar y tener consuelo en un Dios que cambia constantemente. Un Dios con personalidades múltiples, así como nosotros, bueno, como yo, en mi caso, a veces está muy cambiante en la personalidad. Un Dios en el que nadie podría confiar. Imagínate ese tipo de Dios, hermano. Ese no se parece al Dios que conocemos nosotros, ¿verdad? Nuestro Dios es inmutable, por eso decimos que nuestro Dios es inmutable. Es digno de toda confianza, lo que ahorita hablábamos en los testimonios. Nuestra confianza en Él puede ser tan sólida como el de una roca. Pero decimos,
Dios es inmutable, no cambia. Pero ¿cómo podemos ofrecer una adoración verdadera a ese Dios inmutable? ¿Cómo podemos ofrecer una adoración verdadera a ese Dios inmutable? Y era lo que decíamos, porque Dios es inmutable, tú debes ofrecer una adoración verdadera. Y eso nos lleva al primer punto, hermanos. En gratitud por su amor inmerecido. Porque Dios es inmutable, tú debes ofrecerle una adoración verdadera en gratitud por su amor inmerecido. Vamos a ver los primeros versículos, nos dice del libro de Malaquías. Dice, profecía de la palabra de Jehová contra Israel por medio de Malaquías. Yo os he amado, dice Jehová, y dijiste, ¿en qué nos amaste? ¿No era Esaú hermano de Jacob? Dice Jehová, y amé a Jacob y a Esaú aborrecí, y convertí sus montes en desolación y abandoné su heredad para los chacales del desierto. Dios les dijo que los amaba, como podemos ver ahí en el versículo. Y ellos respondieron, ¿en qué nos amaste? Suena fuerte, ¿verdad? Pero Dios replica y responde. Era lo que mencionábamos, esa serie de preguntas y respuestas que maneja este género literario y que el profeta Malaquías lo maneja de esa forma. Dios le estaba diciendo que los amó desde siempre, desde el nacimiento. Dice ahí, ¿no era Esaú hermano de Jacob? Dice Jehová, y amé a Jacob y a Esaú aborrecí. Y los amó, hermanos, no porque lo merecían, no porque ellos habían hecho algo, porque se portaron bien o porque habían hecho algo para merecerlo, hermanos. Él dice ahí que los amó por su pura gracia. Los amó dice, Dios amó a Jacob antes que nazca, cuando no habían hecho ni bien ni mal. Y los predestinó para que recibieran la bendición y fueran de bendición a todas las naciones. ¿Nos suena esto de que nos predestinó? ¿De que fuimos elegidos desde antes de la fundación del mundo? Ahora, hermanos, ¿no les suena familiar esta frase, ¿en qué nos amaste? En especial cuando estamos en desacuerdo cotidianamente que lo vemos en nuestros hogares, en nuestra casa, a veces cuando tenemos un conflicto con nuestra esposa, en el matrimonio, con nuestros hijos, cuando regañas a tus hijos, ¿verdad? Que les llama la atención y que te dicen, tú no me quieres, papi, tú no me... Pero es que alguien dice, pero es que yo te amo, y el otro responde, ¿en qué? ¿Por eso me tratas así? Nunca me demostraste que me amabas. ¿Lo hemos escuchado? ¿Hemos dicho esto alguna vez? Porque en esta pregunta hay como un reclamo, un enojo oculto en contra de la persona que nos dice que nos ama. Y eso es lo que al final en este punto Dios condena y responde con argumentos sólidos. Dios condena esa respuesta del pueblo judío. Dice, ¿en qué nos amaste? O sea, y Dios con argumentos les dice, oye, ¿por qué me dices esto? Si dice en los siguientes versículos, amé a Jacob, pero a Esaú aborrecí. Y luego incluso nos dice más adelante, ahí en los versículos 3, y Esaú aborrecí y convertí sus montes en desolación y abandoné su heredad para los chacales del desierto. Cuando Edom dijere, nos hemos empobrecido, pero volvemos a edificarlo arruinado, así ha dicho Jehová de los ejércitos, ellos edificarán y yo destruiré, y les llamarán territorio de impiedad y pueblo contra el cual Jehová está indigno para siempre. Y vuestros ojos lo verán y diréis, será Jehová engrandecido más allá de los límites de Israel. Y eso me tocó compartirlo, recuerdan, hermanos, en el libro de Abdías, cuando estaban los edomitas.
que tenían grandes montañas y que ellos confiaban en sus montañas, en su zona geográfica, y cómo Dios los destruye, lanza juicio en contra de ellos. Y aquí les está diciendo a su pueblo, ¿verdad? Hermano, todos aquellos que tenemos a Cristo en nuestro corazón y que ahora somos hijos de Dios, no debemos negar el amor que Dios tiene para con nosotros. Dice la palabra en uno de los versículos, y es de los versículos que más me gustan, no sé si ustedes también, hermanos, pero dice Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Por lo tanto, hermanos, no hay cabida, no podemos ser como el pueblo de Israel que pregunta, ¿en qué nos amaste? Sino más bien reconocer y agradecer ese amor inmerecido. Aún en medio de las luchas, hermano, y pruebas, que eso es que ahí es donde más dudamos de ese amor. Cuando pasamos por el desierto, viene la enfermedad, la crisis, la escasez, perdemos la paciencia y dudamos. Y hasta llegamos a desconfiar de Dios. Si realmente Él nos ama, Él está con nosotros. Dice, Dios nos ha amado con un amor eterno. Y Él nos ha prometido que nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. ¿Qué nos dice ahí en Romanos? Dice, ni la tribulación, recuerda, hermano, ni la angustia, recuerda, Omar, ni la persecución, recuerda, hermana, ni la hambre, etcétera. Nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios que tenemos en Cristo Jesús. Ahora bien, hermano, tú podrás decir, hermano, yo no, hermano, yo no puedo, yo no diría semejante barbaridad. Yo amo mucho a mi Dios. Pero ¿qué tal tus acciones y actitudes, hermano? ¿Demuestran tu amor por Dios? Dice la Escritura muy claro, el que me ama, guarda mi palabra. ¿Cómo andamos en ese rubro, hermano? Si ponemos en práctica todo lo que Dios nos demanda en la Biblia, todo lo que aprendemos aquí con nuestro pastor, todos los estudios devocionales, lo que hemos aprendido en el libro de Génesis, o seguimos poniendo peros y excusas. Hermano, Dios no quiere una obediencia renuente, sino más bien demanda una obediencia completa y absoluta de corazón, en la que podamos tener deleitarnos y gozarnos en esa obediencia. ¿Por qué? Por el simple hecho de que Él es Dios Todopoderoso, que tuvo a bien y por pura gracia elegirnos para que seamos nada más y nada menos herederos del reino de los cielos, para darnos vida eterna además, vida eterna mediante Cristo. Nos eligió para que seamos pueblo escogido, real sacerdocio, nación santa, y todo no nada más porque sí, sino es por un propósito eterno. Por eso el apóstol Juan escribe, mirad, hermano, cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Y al escuchar esto, hermano, tal vez te quieras preguntar lo siguiente: ¿creo realmente que Él me ama? Son preguntas que nos ponen a reflexionar. ¿Tiene Él mi amor y obediencia de todo corazón? ¿Tiene Dios el amor, mi amor y mi obediencia de todo corazón? Y esto me lleva, hermanos, al siguiente punto de una adoración verdadera. Porque Dios es inmutable, tú debes ofrecerle una adoración verdadera. Punto número 2, en honra y servicio genuino.
El hijo honra al padre, dice ahí en capítulo 1, versículo 6. El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Sí, pues, soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos. A vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofreciste sobre mi altar pan inmundo y dijiste, ¿en qué te hemos deshonrado? ¿En qué pensáis que la mesa de Jehová es despreciable? Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. 9. Ahora pues, orad por el favor de Dios para que tenga piedad de nosotros. Pero ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Dice Jehová de los ejércitos. Y luego el capítulo 2, versículo 1 y 2 dice, ahora pues, oh sacerdotes, para vosotros es este mandamiento, si no oyereis y si no decís de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros y maldeciré vuestras bendiciones, y aún les he maldecido porque no os habéis decidido de corazón. Este segundo punto, hermanos, nos habla de una acusación directa por parte de Dios en primera instancia contra los sacerdotes, que eran los encargados de todo, de ofrecer sacrificios y de enseñar la palabra de Dios, de leer la ley de Dios al pueblo de Israel. Pero en primera instancia esta acusación es contra ellos, pero después contra todo el pueblo. No estaban viviendo una vida recta, estaban despreciando las cosas de Dios, deshonrándolo, como acabamos de leer, al ofrecer sacrificios indignos y contaminados. Estaban profanando el templo de Dios con sus rituales. En otras palabras, estaban siendo indiferentes ante las demandas de Dios. Hermanos, si nuestro compromiso por Dios no nos lleva a deleitarnos en Él, nos va a llevar a la indiferencia espiritual y a la dureza de corazón. Si nuestro compromiso por Dios no nos lleva a deleitarnos en Él, nos va a llevar a la indiferencia espiritual. Empezamos a perder el sentido de la percepción de Dios y vamos a despreciar su palabra, vamos despreciando poco a poco su palabra. Eso es lo que sucede, hermano, cuando tú no tienes no tienes a Dios en primer lugar, que tú lo vas despreciando, que no lees su palabra, no le tomas la importancia, no vienes no asistes a los cultos. El antónimo de honrar, ¿qué es deshonrar? Lo opuesto. ¿Qué significa esto? Es no reconocer lo que decíamos, el valor o la importancia que merece una persona o cosa. Por lo tanto, podemos entender que estos sacerdotes consideraban que Jehová no era digno de entregarle lo mejor. Cualquier cosa que se le entregara sería bueno, teniendo una orden estricta de parte de Dios de no ofrecerle nada dañado. O sea, si Dios ya les había dicho, ¿verdad? Pero ellos aún así seguían menospreciando el mandato de Dios y la palabra. Habían hecho a un lado el mandamiento de Dios. Y el problema no se limitaba a la demostración externa de la falta de reverencia a Dios. El verdadero problema se encontraba en la percepción hacia los asuntos de Jehová, pensando que era algo despreciable. Ahí, como leemos, la mesa de Jehová. Y si hermanos, ofreciendo animales impuros, contaminados, habla ahí que les ofrecían los animales, los enfermos, los cojos. Era lo que estaba sucediendo en ese entonces. Y hermanos, si en nuestra mente concebimos algún asunto como despreciable, no le daremos el respeto ni la importancia debida. No es lo suficientemente poderoso como para respetarlo. Debido a este pensamiento, los sacerdotes se encontraban dándolo despreciado, lo que nadie podía vender, lo que les sobraba,
En otras palabras, ellos consideran a un Dios con un poco valor, con poco valor. Ahora, pues esto no está fuera de lo que podemos ver en la actualidad. Ahora, tengo algunas preguntas, mis hermanos, que nos van a poner a reflexionar. ¿De qué manera honras a Dios? ¿Le ofreces lo mejor de ti en servicio y adoración? ¿Qué es lo que le ofreces, hermano, a Dios? Actualmente, pues ya no ofrecemos sacrificios nosotros, ¿verdad? Impuros, enfermos, pero ¿cómo está nuestra comunión con Dios? Nuestra obediencia, ¿cómo va hacia para con Dios? ¿Es a medias? Lo que hacemos para Dios lo hacemos ¿cómo? ¿Cuál es nuestra motivación? ¿Cómo lo hacemos? ¿Con fastidio? ¿Nos produce malestar, cansancio ir a la iglesia, servir al Señor, venir a limpiar el templo? ¿Es aburrido? En otras palabras, estamos diciendo con nuestros hechos que Dios, si es así, estamos diciendo que con nuestros hechos que Dios es una molestia para nosotros. El que enseña, que porque tiene que enseñar. El que predica, que porque tiene que predicar. Eso me pegó. Digo, el que evangeliza, que porque tiene que evangelizar. ¿Por qué, hermano? Tenemos que vengan a la iglesia, los invitamos mejor y aquí. El que limpia, que porque tiene que limpiar. El que visita a los hermanos, que porque tiene que visitar, siempre él. El que escribe, que porque tiene que escribir. El que va a la iglesia, que porque tiene que ir a la iglesia. Eso indica que en realidad preferimos hacer otra cosa, estar en otro lado. Y Dios, que todo lo ve, es omnisciente, omnipresente. Incluso ve lo que pensamos y se llena de tristeza porque consideramos que le damos el segundo plano a Dios. No con nuestras palabras, sino con nuestros hechos. Ahora, siguiente pregunta. ¿Cuál es tu actitud cuando te piden servir en algún ministerio de la iglesia? Que era lo que mencionábamos. ¿Cómo lo tomas? ¿Lo tomas como un privilegio de Dios? ¿Aún tengas que barrer o lavar los baños de la iglesia? ¿Cuál es tu motivación al servir? ¿Lo haces para la gloria de Dios o para que vea el pastor y los hermanos? ¿Cuál es tu motivación? ¿Tiene el Señor la preeminencia en todo? ¿En tu vida? ¿En tu tiempo? ¿En tus cosas? Y respecto a esta última pregunta, hermanos, de que si Dios tiene la preeminencia en todo, en tu vida, en tu tiempo, en tus cosas, me llama la atención ahí el versículo 8, donde dice: y cuando ofreces animales impuros, preséntalo pues a tu príncipe, le dice Dios. O sea, en la nueva traducción viviente nos dice, es más clara, dice: cuando ofreces animales impuros, preséntalo pues a tus gobernantes. O sea, ¿por qué me vienes y me presentas eso a mí? A ver, preséntalo a tu patrón, a tu jefe. A ver, preséntaselo al alcalde, a tu familiar. ¿Acaso se agradará de ti o le será acepto? Dice el Señor. Está fuerte. Según la percepción divina, este pueblo estaba más atento a darle lo mejor a sus autoridades humanas. Fíjense cómo Dios descubrió y va al fondo y dice: a ver, preséntaselo a tu... Ahí no, ahí sí le llevo lo mejor, le llevo el mejor animal puro, el mejor corderito, el mejor carnero.
Este también es un resultado del alejamiento de Dios y arraigamiento en la carne. Es muy difícil para el hombre natural y para el creyente carnal el poder despojarse de lo mejor y entregárselo a Dios. A veces lo pensamos, no, ¿cómo, verdad? Pero nuestras actitudes lo demuestran. Buscamos a veces en el trabajo, ¿no? Hacemos lo posible por llegar bien temprano. Y a veces pues en la iglesia vamos, pues como quiera, ¿verdad? A lo mejor empieza tarde. Es mejor para muchos entregar lo que les sobra en la semana, claro, lo que sobra después de haber separado para la diversión y placeres, a nuestro verdadero Dios, a nuestro Dios que siempre nos demanda que le entreguemos lo mejor. Por eso, pues debemos preguntarnos si consideramos un honor servir a Dios, si nos sentimos con gozo cuando enseñamos la palabra, cuando predicamos, cuando servimos a Dios limpiando, arreglando las cosas, ordenando, visitando a los enfermos, orando, organizando eventos, planificando y 1000 cosas más. Si es así, estaremos seguros que estamos honrando a Dios en todo lo que hacemos. Punto número 3. Una adoración, porque Dios es inmutable, tú debes ofrecerle una adoración verdadera en fidelidad y obediencia ante sus mandamientos. Dice ahí el capítulo 2, versículo 10. Dice, ¿no tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? ¿Por qué? Pues no nos portamos deslealmente el uno contra el otro, profanando el pacto de nuestros padres. Prevaricó Judá, y en Israel y en Jerusalén se ha cometido abominación, porque Judá ha profanado el santuario de Jehová que él amó, y se casó con hija de Dios extraño. Mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. ¿No hizo él uno, habiendo en él abundancia en espíritu, y porque buscaba una descendencia para Dios? Guardaos pues en vuestro espíritu, y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el repudio, y al que cubre de inequidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos. Guardaos pues en vuestro espíritu, y no seáis desleales. El pueblo de ese entonces estaba siendo infiel a los pactos de Dios que había realizado con sus antepasados. Claramente vemos ahí, estaban violándolos al casarse con mujeres extranjeras que eran idólatras, y divorciarse de sus esposas israelitas. Estaban divorciando para irse a casar con mujeres extranjeras que eran idólatras, y así estaban quebrantando los pactos matrimoniales. Ahí nos dice en el capítulo 2, versículo 16, que Dios aborrece el divorcio, el repudio, y toma muy seriamente el pacto del matrimonio y no quiere que sea quebrantado. Hemos también estudiado que Dios compara el matrimonio con la relación de Cristo y su iglesia. El Señor nos dice que debemos ser fieles y leales a la esposa de nuestra juventud toda nuestra vida. ¿Cuántos decimos amén? Amén. Y de esa unión quiere hijos que vivan para Dios. De esa unión quiere hijos que vivan para Dios. Porque de nada sirve que digamos que amamos a Dios, vayamos a la iglesia otra vez, nos postremos y lloremos, si somos desleales con nuestras esposas. Dice Pedro en su carta que debemos amar y honrar a nuestras esposas y tratarlas como vasos frágiles, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Cuando como cristianos no le somos fieles a Dios, obedeciendo sus mandamientos, vienen las consecuencias, hermanos. Debemos de saber que van a venir consecuencias. Cuando, por ejemplo, vemos hermanos que se divorcian o que se unen en yugo desigual, siguen teniendo problemas. Y es porque el Señor no cambia. Dios es inmutable, Él no cambia en su carácter. Si Él da una ordenanza y nosotros dejamos de cumplirla, y hasta algunas veces damos argumentos que a lo mejor a nuestros ojos son válidos, pero realmente no le estamos ofreciendo una adoración verdadera a Dios.
que no estamos obedeciendo, no estamos actuando en fidelidad y en obediencia de sus mandamientos. Y pues debemos esperar, vienen consecuencias. Siguiente punto, hermanos, porque Dios es inmutable y no cambia, yo debo ofrecerle una adoración verdadera en arrepentimiento y humillación de corazón. Amén. En arrepentimiento y humillación de corazón. Vemos ahí ahora leemos el capítulo 3, versículo 6, que leíamos al principio, porque yo Jehová no cambio, por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Versículo 7, desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardaste. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijiste, ¿en qué hemos de volvernos? Siempre estamos a tiempo de volvernos al Señor de corazón. Eso que quede claro, hermanos. Siempre estamos a tiempo de volvernos al Señor de corazón y dejar de seguir una vida de hipocresía y apariencias. Dios siempre está con los brazos abiertos esperándonos. En lugar de decir al Señor, ¿en qué te hemos fallado, Dios? ¿En qué te hemos estafado? Como replicó el pueblo judío con esa actitud de soberbia. Es como si dijéramos, nosotros no hemos pecado, Dios. ¿Cómo me dices? Todo lo contrario, debemos de venir a Él con una actitud humilde, hermano, reverente, aceptando que ciertamente le hemos fallado y que sí estamos dispuestos a dejar nuestros pecados por seguirle. Estamos arrepentidos, ya no queremos más seguirle fallando a nuestro Dios. Muchas veces Dios utiliza la disciplina eclesiástica para hacernos volver a la plenitud y deleite con Él. Eso era lo que vimos en las etapas de batalla del discípulo. Veíamos las esferas, ¿verdad? De plenitud y deleite, compromiso, indiferencia, rebeldía, apostasía. Todas esas esferas vemos cómo aquí aplican. Pero sí, muchas veces Dios utiliza esa disciplina. Nos disciplina y nos hace regresar a la plenitud de deleite. Dice la palabra que el corazón contrito y humillado, ese es el que no desprecia a Dios. Un corazón contrito y humillado. Continuamos. ¿Cómo podemos ofrecer a Dios una adoración verdadera? También, hermanos, con nuestros diezmos y ofrendas. No, hermano, también que íbamos. Ya va a empezar. Decía una frase que decía mi abuelo que ya después la entendí. Ahí es donde se congela el cliente, decía. Alguien también decía, no, hermano, vamos a sacarle la vuelta a ese tema, ¿no? Yo con Dios, lo que me pidan, puedo servirle en todo, pero con mi dinero no se metan. Yo me lo gané con mucho esfuerzo, hermano, con el sudor de la frente. Si supiera, hermano, cuánto pagan las horas extras, no, hombre, hermano. Todo aumenta, hermano. Ahorita con este presidente, no, todo está aumentando el salario. Dice allí en el capítulo 3, versículo 8, un versículo que hemos escuchado muchas veces en los diezmos y ofrendas. Dice, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijiste, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Después de hacer un llamado al arrepentimiento, se condena el robo que estaban cometiendo los judíos al no dar los diezmos y ofrendas. Podemos notar que para Dios dejar de diezmar y ofrendar no solamente es un robo a Dios,
sino también un alejamiento de Dios. Cuando alguien se aleja y se aparta de Dios, se aleja también de las leyes de Dios. Casi la totalidad de los que no diezman piensan que nunca se alejaron de Dios. ¿Por qué? Porque van a la iglesia cada domingo, cantan alabanzas, tienen algún cargo o ministerio, tienen sus devocionales, leen su Biblia día con día, oran en familia. Y pues a lo mejor suena lógico que digan, nosotros no nos hemos alejado de Dios, ¿en qué debemos devolvernos? Y eso es lo que pensaban los oyentes de Malaquías. Por eso preguntaban, por eso la pregunta, ¿en qué hacia Dios? ¿En qué debemos devolvernos, Señor? Si nosotros nunca nos fuimos, ¿cómo vamos a volver? Pero Dios les dijo que ellos se habían alejado, se habían apartado porque toda la nación la había robado. Y eso incluía a los sacerdotes que servían en el templo. Ellos también estaban robando a Dios con sus diezmos y ofrendas. Y en el día de hoy esto también incluye pues, a los pastores de la iglesia. Los pastores que no diezman y ofrendan están robando a Dios. Los que tienen un ministerio y dicen que no diezman porque su servicio es el diezmo que dan, también están robando a Dios. Y todos están bajo maldición, porque dice Dios, malditos sois con maldición la nación, toda me habéis robado. ¿Cómo andamos? ¿Cómo andamos con nuestros diezmos y ofrendas, hermanos? Recordemos que el diezmo y las ofrendas fueron instituidas por el Señor para sustento y mantenimiento de la iglesia. En primera instancia eran los levitas y sus familias los que se mantenían de los diezmos que se recaudaban en dinero y en especie. Actualmente tenemos un pastor y un edificio que también requiere apoyo, hermanos. Requiere de esos diezmos y ofrendas. A veces me he topado hermanos que dicen, oye, qué calor hace en el templo, ¿no? Como que se ocupa un climita. O no, está muy oscuro, no hay, como que falta un foquito, ¿verdad? Pero pues hasta ahí queda solamente. Así como en nuestros hogares buscamos lo mejor para acondicionar nuestra casa, podemos pedir a Dios en oración que nos provea de recursos suficientes para poder diezmar u ofrendar para ciertas necesidades de la iglesia. Dios es bueno, hermanos, y cuando le pedimos y que es para su obra, deja caer la bendición. Dice, probadme en esto. También es importante mencionar que nosotros no debemos dar con tristeza o por ganarnos el favor de Dios, sino más bien damos, hermanos, con gozo, porque ya hemos sido demasiados bendecidos por Él. Nosotros damos con gozo, porque ya hemos sido bendecidos de más. Y por último, porque Dios es inmutable, tú debes ofrecerle una adoración verdadera en temor por su juicio y salvación eterna. Porque aquí viene el día ardiente como un horno, ahí en capítulo 4, versículo 1. Porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. El Señor es misericordioso y fiel a sus promesas. Nos dice que el día de juicio se acerca. Ahí nos dice en el capítulo 4. Y que todo aquel que hace lo malo será consumido. Sin embargo, para nosotros, para ese remanente fiel, justo y temeroso del Señor, seremos salvados, ahí dice, por el sol de justicia, que es nuestro Señor Jesucristo. El capítulo 3, versículo 16 y en el capítulo 4, versículo 2,
habla de los que temen su nombre, los que pensamos y estimamos su nombre. Aquí la pregunta es, ¿nos estará describiendo a nosotros? ¿Nos está describiendo a nosotros, los que tememos su nombre, los que pensamos y estimamos su nombre? ¿Cómo vivimos en la presencia de Dios? ¿Somos conscientes de su honra, gloria, la majestad de nuestro Señor Jesucristo? Y ya en este último capítulo, el profeta Malaquías asegura una vez más y advierte que el día grande y terrible del Señor está llegando, y que arderá como un horno. Ese día los justos se regocijarán y hollarán los malos. Y lanza una advertencia: recuerden la ley de mi siervo Moisés. Ya al final, en capítulo 4, versículo 4. Al final del último versículo, Malaquías anuncia el profeta Elías. Aparecerá antes que venga el día de Jehová. Dice también en el último versículo que él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el de los hijos hacia el padre. Hermanos, Elías ya vino y lo tenemos en la persona de Juan el Bautista. Nosotros ya conocemos, ya tenemos la revelación completa. Juan el Bautista estaba preparando la llegada del Mesías, el descendiente de David que entraría en su santo templo. Se cumplió, como la palabra siempre se cumple, Él es fiel a sus promesas. Esa primera parte de la profecía, 400 años después, vino el Mesías a través de la persona de Jesucristo. Se encarnó, murió y resucitó al tercer día. Ahora, hermanos, el escenario se está preparando para la siguiente parte: la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. Hermanos, el no vivir con esa expectativa nos puede llevar a caer en los mismos pecados de indiferencia y dureza de corazón en la que cayó el pueblo judío. Ellos se desesperaron, ellos pensaron que esas promesas no. Cuando vino el profeta Ageo, el profeta Zacarías, ¿dónde está el Mesías que iba a restaurar el pueblo? El no vivir con esa expectativa nos va a llevar a caer en los mismos pecados de indiferencia y dureza de corazón. Y a manera de conclusión, ¿qué podemos extraer? ¿Qué nos enseña Dios en este libro del profeta Malaquías? Podemos sacar. Y es a confiar y comprender al Dios, a nuestro Dios que es inmutable. Dios permanece fiel a su carácter. Veíamos la semana pasada el versículo en Timoteo. Aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. Conocemos que nuestro Señor odia el pecado. Él es misericordioso, sin embargo, dio a su único Hijo para que muriera en la cruz, porque Él es un Dios justo y el pecado necesitaba ser pagado. Él nos ha amado, hermano, a usted y a mí, con amor eterno, como hemos visto, y quiere redimirnos del castigo eterno. Él es misericordioso y quiere que el hombre se vuelva en arrepentimiento. Por eso también ya no es un fastidio para nosotros, sino un alto privilegio y gozo servir a Cristo. Ya no cansamos a Dios con nuestras palabras ni dudamos de su justicia. También diezmamos y ofrendamos con alegría, sabiendo que Dios nos bendecirá. Y por eso ya no
Nuestras palabras ya no son violentas en contra de nuestro Señor Jesucristo. Ya no blasfemamos. Proclamamos con un gran gozo y alegría que somos sus siervos. Siervos de Jesucristo, porque Cristo Jesús es el fundamento de nuestra integridad. Si recibes a Cristo, dice ahí este hermoso pasaje, este hermoso versículo ahí en Malaquías. Si recibes a Cristo, te convertirás en un tesoro especial para Dios. Ahí en Malaquías 3:17. Y serán para mí especial tesoro. Ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actué y los perdonaré, como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Hermosas palabras. Malaquías 3:17, serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actué y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Hermanos, porque Dios es inmutable, tú debes ofrecerle una adoración verdadera, en gratitud por su amor inmerecido, en honra y servicio genuino, en fidelidad y obediencia ante sus mandamientos, en arrepentimiento y humillación de corazón, en los diezmos y ofrendas, en temor por su juicio y salvación eterna. Vamos a orar. Señor, gracias Dios, gracias Padre Santo, gracias Dios mío. Gracias por tu palabra, Señor, porque nos ubica, Padre. Nos pone donde debemos estar, Señor. Gracias, Dios, porque podemos contemplar, Señor, que tú eres santo, Padre, tu santidad, y podemos ver nuestra bajeza, Padre. Padre, ayúdanos, Señor, por medio de tu Santo Espíritu, por medio de Jesucristo, Señor, a honrarte, Señor, a servirte, como solo tú lo mereces, Señor. Porque tú eres Jehová de los ejércitos, Señor, no hay ninguno como tú, Padre. Tu nombre es sobre todo nombre, Señor. Padre, ayúdanos a ponerte en primer lugar. Padre, que tú tienes la preeminencia de todas nuestras cosas, Señor. Adorarte, Padre, con una adoración verdadera, genuina, completa, total, Señor, de nuestro corazón. Ayúdanos, Señor. Necesitamos tanto de ti, Señor. Te amamos, Padre, pero somos torpes, Señor.